llamo Chris. Esto pasó hace años y es algo que de hecho había olvidado hasta hace poco. Tenía 17 años ese verano, trabajando de noche en una pizzería en las afueras del pueblo donde crecí. No estaba emocionado con el trabajo, pero sin dinero y con 2 padres que me habrían matado por estar desempleado, no podía quejarme. Era uno de esos trabajos que aceptas porque no hay nada más disponible. Turnos lentos, uniformes pegajosos y un coche de reparto destartalado que apenas subía las cuestas. Al menos no tenía que usar mi propio coche. Eso sí que habría sido un fastidio. Ah, sí, no es que sea súper relevante, pero quiero mencionar que la pizza era horrible, de verdad terrible. No podía entender, de hecho, todavía no entiendo por qué alguien en su sano juicio pediría en ese lugar. Si no fuera por la tecnología y el ambiente relativamente agradable que ofrecía, juro que no creo que hubiéramos recibido ni un solo pedido. Ese lugar es definitivamente lo que menos extraño de mi pueblo natal, y eso es decir mucho. Lo único bueno de trabajar allí era que, como la pizza era tan mala, o porque el lugar estaba tan lejos del centro, o tal vez una combinación de ambas cosas, la mayoría de las noches eran tranquilas. No voy a aburrirte con los detalles mundanos de cómo se desarrollaban mis noches normalmente. Era una pizzería, seguro que puedes imaginártelo. Una noche, estaba reponiendo la nevera con bebidas cuando la tablet sonó con un pedido online. Pizza grande de salchicha y aceitunas. Lo recuerdo claramente porque nunca pedían aceitunas. La dirección estaba en medio de la nada, más allá de nuestra zona de reparto, y recuerdo que me preparé para rechazarlo por costumbre. Pero antes de que pudiera, mi gerente, un tipo de unos 30 años llamado Russell, que se pasaba la mayor parte del tiempo en la parte de atrás mirando Reddit, me miró y me dijo que lo llevara, diciendo que no habíamos tenido un solo pedido en más de 1 hora. No discutí, así que cuando la pizza estuvo lista, puse las indicaciones en mi teléfono y cogí la pizza. Al menos mataría 30 o 40 minutos. Cuando estaba a punto de salir de la tienda y dirigirme al coche, miré con más atención las instrucciones que Russell había impreso y grapado a la caja, a las que no había prestado atención hasta entonces. Decían, y recuerdo esto palabra por palabra: estacione en la calle detrás de la casa, camine por el patio trasero, llame solo a la puerta trasera. Eso me llamó un poco la atención, pero mi cerebro de 17 años pensó en varias razones racionales por las que alguien podría no querer que usara la puerta principal. Tal vez no querían despertar a una persona mayor o a un niño pequeño en la casa. Tal vez la puerta principal de su casa estaba siendo renovada. Tal vez querían ocultar el pedido a un padre o cónyuge. Realmente podría haber sido cualquier cosa. Además, en lo único que podía pensar era en lo lenta que estaba la noche y en cuánto más larga se sentiría si me quedaba doblando cajas. Así que decidí simplemente hacer mi trabajo. Pero en cuanto salí, empecé a tener dudas. Era una de esas noches de verano en las que se sentía como caminar a través de una sopa, caliente, húmeda y completamente quieta, como si incluso el aire estuviera atrapado en una especie de gelatina invisible. No sé si esto tendrá sentido, pero hay un olor rancio y agrio que se percibe cuando hay mucha humedad y quietud, como a plástico viejo y tierra cocida por el sol. Así olía ahí fuera. Odio ese olor más que a nada, pero era inevitable. Tuve las ventanas bajadas durante unos 2 minutos antes de rendirme y poner el aire acondicionado a tope. La dirección de entrega no estaba en dirección al centro. De hecho, estaba en la dirección opuesta, a pesar de que la pizzería en sí ya estaba en medio de la nada. Se suponía que el viaje duraría poco más de 25 minutos, pero se sintió más largo debido a lo vacías que estaban las carreteras. Definitivamente estoy exagerando un poco. No es que no hubiera casas en kilómetros, pero la densidad era mucho menor cuanto más conducía. Cuando finalmente llegué a la dirección, me di cuenta de que estaba llegando por detrás de la casa. El GPS me había llevado por una callejuela estrecha que corría paralela a un conjunto de patios traseros. No había farolas, y las casas tampoco tenían luces en los porches traseros. Todo eran sombras. Recuerdo que disminuí la velocidad y volví a comprobar el número de la casa porque parecía totalmente muerta. No había luces dentro ni coches en la entrada, solo este patio trasero hundido con césped descuidado y una valla de madera desvencijada que ni siquiera cerraba del todo. Pero aún así, seguí las instrucciones. Aparqué justo ahí en el arcén de grava, cogí la pizza y subí la cuesta hacia la puerta trasera. Tenía la pizza en una mano y la linterna en la otra, apuntando hacia mis pies para no tropezar con nada. Cuando llegué a la cima de la cuesta, vi la puerta trasera.
Era una de esas viejas puertas blancas con un pequeño panel de cristal en la parte superior cubierto por una cortina barata. Llamé y esperé, pero nadie respondió. Llamé por segunda vez, sabiendo que mi gerente se pondría furioso si volvía a la tienda con las manos vacías. Sin respuesta, estaba a punto de llamar por tercera vez cuando vi que la cortina se movía. No mucho, solo una pequeña sacudida, como si alguien la hubiera rozado con el dedo. Fue rápido, y no creo que lo hubiera notado si no hubiera estado mirando el cristal. Me quedé allí unos segundos más, esperando que la persona que estaba claramente de pie justo detrás de la puerta finalmente abriera. Pero antes de que eso sucediera, noté que 2 coches sin distintivos se detenían en la calle lateral detrás de mi coche. Mi primer pensamiento fue que estaba a punto de meterme en problemas por allanamiento o algo así. Una de las puertas del coche se abrió y alguien salió. Incluso desde la casa, pude distinguir que era un hombre a la luz de los faros del otro coche. El tipo me hizo señas para que me acercara a él, lo cual hice, asumiendo que él había pedido la pizza y que lo había adelantado llegando a casa del trabajo o algo así. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que me estaba mostrando algo en la mano. Era una placa. El tipo era un policía encubierto, lo cual pude determinar porque no llevaba uniforme, solo ropa normal. Tan pronto como me acerqué a cierta distancia de él, me dijo que volviera a mi coche y esperara allí. Eso fue todo, eso es todo lo que dijo. Así que lo hice. Retrocedí lentamente, subí al coche de reparto y me senté a observar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había solo 2 agentes, había 5, tal vez más. Todos tenían linternas, pero ninguno dijo una palabra. Se movían sigilosamente, rodeando la casa como si trataran de no ser vistos. Ninguno de ellos llamó o anunció su presencia, lo cual me pareció extraño. Era una escena bastante extraña. Recuerdo que uno de los agentes alcanzó la manija de la puerta trasera, la misma a la que yo acababa de llamar, y la probó suavemente. Cuando no se abrió, simplemente asintió a uno de los otros chicos y retrocedió. Me sentí como si estuviera viendo algo que no se suponía que debía ver, y supongo que así era. Finalmente, el primer agente regresó a mi coche y se agachó junto a la ventanilla. La bajé, miró la caja de pizza en el asiento del pasajero y dejó escapar un pequeño suspiro. Fue relativamente vago con lo que me dijo, pero no parecía un idiota, simplemente que estaba tratando de no decir demasiado. Básicamente, dijo que había una investigación en curso relacionada con esa propiedad, y que él, junto con el resto de los agentes, la estaban vigilando. Se disculpó por tardar tanto en intervenir y me dijo que había llegado justo en el momento en que estaban cambiando de posición sus vehículos. Le pregunté si quería ver el pedido de entrega, y asintió. Lo busqué en la aplicación de reparto, pero me di cuenta de que era inútil. Había un número de teléfono asociado al pedido, junto con la dirección de entrega y el nombre, Jerry, pero no parecía particularmente útil. El agente lo leyó, anotó el número y luego me dijo que me fuera inmediatamente. Le expresé mi frustración, diciendo que mi jefe me iba a matar por regresar con la pizza, y el tipo simplemente se encogió de hombros. Luego repitió su instrucción de que me fuera, y empezó a alejarse del coche. Estaba enojado, pero no había nada que pudiera hacer, así que me fui. Me llevó todo el viaje de vuelta para que todo aquello me calara. No comprendí realmente la gravedad de la situación hasta que salí del coche. Si la policía no hubiera intervenido cuando lo hizo, algo horrible podría haber sucedido. Ni siquiera sé qué. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que la amenaza de la policía era probablemente la única razón por la que la persona no abrió la puerta para aceptar la pizza. Pero ¿por qué alguien pediría una pizza si lo estaban vigilando? Tal vez la persona dentro de la casa no sabía que la estaban vigilando. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal. Nuevas historias reales todos los días. O tal vez sí lo sabían, y yo era parte de una especie de prueba. Como, tal vez yo era el cebo para ver si los policías estaban vigilando ese lado de la casa. O si se iban. La cortina moviéndose, el silencio, el momento. No lo sé. Lo que sí sé es que nunca obtendré una explicación de lo que sucedió, y recordar este incidente es en su mayoría una pérdida de tiempo. Probablemente lo habría olvidado por completo si uno de mis amigos de la escuela secundaria no lo hubiera mencionado la otra semana. Ni siquiera lo recordaba al principio. Probablemente sea mejor que lo olvide de nuevo. Pero pensé que lo compartiría aquí antes de que eso suceda. Esto sucedió el año pasado. Ahora tengo 40 años, estoy casado y tengo 2 hijos, de 7 y 5 años. Trabajo en seguros, lo que suena aburrido porque lo es.
Pero somos estables, y eso es todo lo que me importa en este momento de mi vida. Hace un par de años, mi padre falleció después de una larga lucha contra el cáncer. Dejó una casa de playa en Delaware a la que nunca había ido antes porque solía alquilarla todo el año. No es nada llamativo ni grande, pero está en un lugar fantástico, a solo una cuadra del paseo marítimo. Mi parte favorita, con mucho, es la terraza trasera del piso de arriba que ofrece una vista muy bonita del océano. Empezamos a ir allí todos los veranos después de que falleció, usándola como nuestra vía de escape. Una semana aquí, una semana allá, se convirtió en nuestra pequeña tradición familiar. Por mucho que mi esposa y yo amemos pasar tiempo allí, a los niños les encanta aún más. Pasan horas y horas jugando en la playa, montando en bicicleta y explorando el pueblo. Se siente como un regalo, algo que mi padre dejó para que disfrutemos. Esta historia tiene lugar durante una de esas semanas el verano pasado. Habíamos bajado a mediados de julio, del domingo al viernes, cuando las multitudes disminuían a mitad de semana y la playa estaba un poco más tranquila. Recuerdo la noche con claridad, era un miércoles. Los chicos se habían quedado dormidos alrededor de las 9:30 de la mañana después de un largo día bajo el sol, y mi esposa y yo estábamos sentados en la terraza trasera, jugando a las cartas y bebiendo vino. Fue entonces cuando nuestro hijo mayor, Jordan, salió. Tenía una expresión de inquietud en su rostro. Me dijo que seguía oyendo un ruido de arañazos en su habitación, y que le impedía dormir. Miré a mi esposa, luego dejé mi copa y me levanté, diciéndole que iría a comprobarlo. Le dije a mi esposa que esperara. Pensé que probablemente se trataba de sonidos genéricos de la casa. Después de todo, es una casa bastante vieja. Los chicos no comparten habitación, así que pensé que no había necesidad de despertar a nuestro hijo menor. Seguí a Jordan abajo a su habitación, y señaló la pared cerca de su cama y me hizo un gesto para que guardara silencio. Los dos nos quedamos allí parados un rato, y al principio no oí nada, pero no quería que pensara que no le creía, así que me quedé allí un rato más. Después de unos 20 segundos, finalmente lo oí. Era un ligero arañazo, muy leve al principio, pero definitivamente estaba allí. Un suave sonido de arañazos, tal como lo había descrito. Me agaché y pegué la oreja a la pared. No sonaba como un animal en las vigas ni nada por el estilo. Sonaba como si viniera del interior de la pared, más abajo y más cerca de los zócalos. Fue entonces cuando lo oí. Respiración. No de un animal, definitivamente no. Era una respiración humana, profunda y lenta. Retrocedí y dejé escapar un «Dios mío», agudo, sin siquiera quererlo. Y entonces, no bromeo con esto, escuché el grito más gutural y enfadado que jamás haya escuchado resonar desde algún lugar dentro de la pared. Me pilló tan desprevenido que volví a gritar. Una sensación de pavor existencial me golpeó de lleno en la cara. Agarré a Jordan del brazo y lo saqué de la habitación a tirones. Corrimos por el pasillo para buscar a mi hijo menor, Scott, que todavía estaba profundamente dormido. Ni siquiera le di la oportunidad de abrir los ojos. Simplemente lo cogí en brazos y corrí. Necesitaba volver arriba, a la terraza donde estaba mi esposa. Eso era lo único que tenía en mente en ese momento. Cuando llegamos a la base de las escaleras, la llamé a gritos, y entonces oí otro grito que venía de algún lugar detrás de mí, solo que mucho más cerca esta vez. Me di la vuelta y vi a un hombre, cubierto de suciedad, corriendo por el pasillo directamente hacia nosotros. Casi me tropiezo, tratando de subir las escaleras con mis dos hijos. Pero llegamos arriba y a la terraza justo a tiempo. Unos 2 segundos después de que cerrara la puerta corredera de golpe, el tipo golpeó el cristal con toda su fuerza. Realmente pensé que se rompería. Empezó a arañar la puerta como un animal, gritando y golpeando, mientras gritaba cosas que no puedo repetir. Lancé mi cuerpo contra la puerta y le grité a mi esposa que cogiera a los niños y llamara a la policía. Ella los agarró, les tapó los oídos y los apartó de la escena. Mantuve mis ojos en los suyos, tratando de bloquear la vista de él de mi familia. Estaba salvaje, completamente desquiciado. Sus manos untaban algo, tierra, sangre, ni siquiera lo sé. Lo untó por el cristal mientras golpeaba e intentaba abrir la puerta a la fuerza. No sé cuánto tiempo la mantuve cerrada. 1 minuto, 5, me pareció una eternidad. Parecía tener energía ilimitada, porque me costó toda mi fuerza mantener esa puerta cerrada y no cedió ni una sola vez. En lo único que podía pensar era en proteger a mi familia. Estaba totalmente preparado para luchar contra el tipo si el cristal se rompía. Pero antes de que eso sucediera, la policía finalmente apareció.
Debieron de haber dado la vuelta por el costado, porque en cuestión de segundos vi a 2 agentes dentro de la casa corriendo hacia el tipo que todavía estaba golpeando la puerta. Uno de los agentes lo derribó por detrás y el otro ayudó a sujetarlo. El resto de la noche fue un borrón. Después de sacar a ese tipo de mi casa y meterlo en la parte trasera de un coche de policía, los agentes me pidieron mi versión de los hechos, que les conté. Juntos, los 3 inspeccionamos la casa para intentar evaluar cómo había estado ese hombre dentro de las paredes y cómo había salido tan rápido. Resulta que la casa tiene un espacio de acceso que yo desconocía. Hay una entrada debajo del porche trasero que no sabrías que está allí a menos que la estuvieras buscando. Desde allí, conduce a un espacio de acceso de pie que corre a lo largo de los cimientos y tiene un segundo punto de acceso a través de un panel suelto en el armario de Jordan. No tenía ni idea de que estuviera allí. Nunca había hecho una inspección completa de la casa cuando la heredé. Diablos, ni siquiera me molesté en restaurarla. Unos días después, obtuve más información de un detective que llamó para hacer un seguimiento. Me dijo que el autor admitió que había estado viviendo en el espacio de acceso durante meses, que había descubierto la entrada al espacio de acceso durante la temporada baja, y que planeaba hacer daño a mi familia esa noche por entrar en su, cito, nuevo hogar. Aparentemente, el tipo había estado robando comida tanto de nuestra casa, lo cual de alguna manera no nos dimos cuenta, como de los cubos de basura de nuestros vecinos. No volvimos por el resto del verano, no por miedo a que ocurriera algo más, sino por el trauma. No quería volver a llevar a mi esposa o a mis hijos allí durante un tiempo, y ellos no se opusieron. Contraté a un equipo para sellar completamente el espacio de acceso, y una vez que eso se hizo, finalmente pude relajarme un poco. Hemos vuelto a usar la casa este verano, y me alegra decir que las cosas han vuelto a la normalidad. O al menos lo más cerca que vamos a estar de ella. Crecí en una zona rural donde podías ir en bicicleta durante kilómetros sin ver a otra persona. Como a mucha gente, mi estación favorita siempre fue el verano. De hecho, todavía lo es, pero ha pasado un tiempo desde que viví en el campo, así que el verano ha perdido un poco de su encanto. Mucho de lo que hacía que el verano fuera tan especial para mí está ligado a la vida en medio de la nada. Había algo en la calidez, la tranquilidad y el vacío que me encantaba. Algo que nunca pude encontrar en la ciudad. Es difícil de explicar, pero me sentía tan aislada, pero en el buen sentido. Como si tuviera mi propio pequeño rincón del mundo, solo para mí. Como si pudiera desaparecer durante horas y nadie lo supiera. Las noches de verano siempre eran las mejores. La oscuridad aumentaba la sensación de privacidad y libertad que la niña que solía ser anhelaba. Tenía 16 años en ese momento. Tenía una amiga en ese entonces llamada Taylor. Era un poco más imprudente que yo, siempre empujando los límites de pequeñas maneras. Una noche cualquiera de julio, decidimos ir a observar las estrellas. Solo nosotras, 2 bicicletas y una botella de vino. No era la primera vez que hacíamos algo así. En realidad, es algo que hacíamos bastante a menudo. Es decir, hasta que sucedió lo que estoy a punto de contarles. Ahora que lo pienso, esta fue probablemente una de las últimas veces que fuimos a observar las estrellas juntas. No teníamos un plan específico, solo una dirección. Queríamos ir a un lugar nuevo, ya que los viejos lugares se estaban volviendo un poco repetitivos. Taylor dijo que conocía un buen lugar más allá del límite de la ciudad. Un tramo de tierras de cultivo abandonadas donde nadie nos molestaría. Era alrededor de las 10 de la noche cuando nos fuimos. No estoy segura de cuánto tiempo anduvimos en bicicleta. Tal vez 20 minutos, tal vez 30, pero no nos detuvimos hasta que estuvimos más allá de cualquier cosa remotamente civilizada. En algún momento, Taylor simplemente detuvo su bicicleta abruptamente y me dijo que estábamos allí. No estaba muy segura de qué significaba allí, ya que no había puntos de referencia descriptivos alrededor, pero aún así se sentía perfecto. Un campo abierto, sin edificios, sin vallas, sin vacas, solo una enorme extensión de hierba y el interminable cielo estrellado. Extendimos una manta y descorchamos la botella con el pequeño abridor que Taylor, de alguna manera, había recordado traer. Era un vino tinto barato que no sabía muy bien, pero cumplía su función. Nos quedamos allí tumbadas un rato, pasándonos la botella de un lado a otro, señalando las pocas constelaciones que recordábamos por su nombre. Nuestro objetivo en noches como esta siempre era el mismo: intentar avistar una estrella fugaz. En un momento dado, Taylor me preguntó si creía que realmente veríamos una, y le dije que probablemente no, pero que siguiera buscando de todos modos. No son tan infrecuentes en el campo,
donde se pueden ver tantas estrellas, pero aún así hay que prestar atención. Con estrella fugaz o sin ella, estábamos teniendo una gran noche. El vino definitivamente estaba haciendo su trabajo, y empecé a sentir que me deslizaba hacia la embriaguez. Era el tipo de noche que te hacía sentir como si el tiempo no existiera, algo parecido a lo que estaba hablando antes. Esto no es muy relevante para la historia, pero es una de las pocas cosas que recuerdo de la noche, así que se las voy a contar rápidamente de todos modos. Hubo un momento muy breve que se sintió como un parpadeo en el ritmo de la noche. Estábamos recostadas, y Taylor me miró de una manera que me hizo preguntarme si quería algo más que amistad. Al crecer, siempre tuve esa sospecha sobre ella, pero nunca estuvo motivada por nada más que curiosidad. Pero esa noche, se sintió un poco más fuerte de lo que recordaba que hubiera sido nunca. No pregunté, no dije nada. Ese tipo de cosas simplemente no se hablaban abiertamente donde crecimos. Y además, tal vez solo estaba borracha y le daba demasiadas vueltas a las cosas. De cualquier manera, pasó. Nos reímos de algo tonto que dijo. Y luego miramos hacia arriba justo a tiempo para ver una estrella fugaz cruzar el cielo. Si alguien ha visto alguna vez una estrella fugaz, conoce la reacción incontrolable que provoca. Como si no pudieras evitar reír o gritar algo en la noche. Las dos nos reímos, y Taylor me dijo que pidiera un deseo. No recuerdo cuál fue, probablemente algo tonto. Nos recostamos y hablamos unos minutos más, nuestros ánimos un poco más animados por haber visto la estrella fugaz. Cerré los ojos por un momento, no para dormirme, solo para sentir la brisa en mi cara por un segundo y asentarme aún más en la quietud. Juro por mi vida que mis ojos no estuvieron cerrados por más de 5 segundos. Pero cuando los abrí, Taylor había desaparecido. Como si se hubiera ido de verdad. No solo se había ido a hacer pis o a juguetear con su teléfono, sino que realmente se había ido, lo cual pude deducir por el hecho de que tanto ella como su bicicleta no estaban a la vista, aunque la mía seguía junto a la manta. Me incorporé rápidamente, pensando que tal vez estaba bromeando, pero incluso después de dar un giro completo de 360 grados, no pude verla. En ese momento, sentí que una inexplicable sensación de miedo me inundaba. El campo vacío en el que estaba sentada de repente me pareció sofocante, y el suave encanto de la noche fue reemplazado por el pánico. Las estrellas parecían más tenues, esa es la parte que no puedo olvidar. El cielo seguía allí, pero se sentía diferente, como si alguien hubiera bajado el brillo o hubiera untado algo sobre él, y el aire se sentía más frío también. No como si se hubiera enfriado naturalmente, sino como si hubiera entrado en una versión diferente del mismo lugar. Sé que no estoy teniendo ningún sentido, pero como dije, la sensación era inexplicable. Saqué mi teléfono para mirar la hora. Eran las 3 de la mañana en punto. Esa marca de tiempo está grabada en mi memoria, y probablemente lo estará para siempre. Tuve que parpadear varias veces para asegurarme de que mi mente no me estaba jugando una mala pasada. No habían pasado ni las 12 de la noche hace solo unos minutos. Seguí mirando la hora en mi teléfono, preguntándome si me había quedado dormida de alguna manera. Sabía que no lo había hecho, pero no podía estar segura. Sin embargo, ¿me dejaría Taylor allí sola, incluso si me hubiera quedado dormida? De ninguna manera, no lo habría hecho ni en 1.000.000 de años. Me levanté, di vueltas y grité su nombre varias veces, pero no respondió. No sabía qué pensar. La única explicación lógica era que me había abandonado por alguna razón. Tal vez se había enfadado o se había alejado y me había dejado desmayada, pero no podía entender por qué. No habíamos discutido, y el ambiente había sido bueno. Muy bueno, la verdad. También llamé a su teléfono un montón de veces, pero tampoco me contestó. Después de eso, empecé a llorar. O sea, pueden culparme. No sabía qué más hacer. Cogí mi bicicleta y empecé a pedalear de vuelta a mi casa, tratando de no entrar en pánico. Ese viaje me pareció eterno. Probablemente fue la vez que más miedo he sentido en una bicicleta. No me detuve hasta que llegué a mi entrada, completamente sin aliento y sin entender todavía lo que acababa de pasar. Me fui a dormir inmediatamente. Al día siguiente, le envié un mensaje de texto a Taylor a primera hora de la mañana, esperando una disculpa o al menos una explicación, pero en su lugar, ella exigió una de mi parte. Me preguntó, palabra por palabra, ¿dónde demonios te metiste anoche? Le conté lo que recordaba, cómo me había despertado sola a las 3 de la mañana y había asumido que me había dejado, pero entonces me soltó la cosa que me hizo querer compartir esta historia. Dijo que ella fue la que se despertó sola a las 3 de la mañana, y yo fui la que se fue. Me esperó más de 1 hora,
Luego se fue a casa en bicicleta enojada y confundida, asumiendo que yo me había enfadado y la había dejado allí. Según ella, yo simplemente me había desvanecido, y yo estaba igual de convencida de que lo mismo había sucedido al revés. Dimos vueltas un rato, tratando de reconstruirlo, pero nada cuadraba. Ninguna de las dos tenía lagunas de memoria más allá de ese momento. Ninguna de las dos tenía mensajes de texto, llamadas o cualquier cosa que pudiera ayudar a reconstruir lo que realmente sucedió. Aunque ambas juramos recordar habernos llamado la una a la otra después de despertarnos, ninguna de esas llamadas perdidas estaba en nuestros registros telefónicos. Finalmente, lo dejamos pasar. O al menos, dejamos de hablar de ello. Pero creo que ambas estábamos mucho más aterrorizadas de lo que queríamos admitir. Yo sé que lo estaba. Durante meses, me encontraba acostada en la cama, mirando las estrellas por la ventana y recordando esa noche. Taylor y yo no fuimos mucho a observar las estrellas después de esa noche. Tal vez una o dos veces. En cierto sentido, las cosas volvieron a la normalidad. Seguimos viviendo nuestras vidas, y eso fue todo. Pero incluso ahora, todavía no tengo explicación para nada de lo que pasó esa noche. No me consideraría supersticiosa ni creyente en lo paranormal, pero todos a los que les cuento esta historia inmediatamente lo atribuyen a algo sobrenatural. Y tal vez tengan razón, pero realmente no me gusta pensar en eso. Considero la posibilidad de que simplemente me mintiera. De cualquier manera, tengo una sensación muy inquietante, como si nos hubiera pasado algo esa noche que potencialmente nunca descubriré mientras viva. No he tenido noticias de Taylor en años, pero apuesto mi vida a que ella también se pregunta de vez en cuando qué nos pasó esa noche de verano en el campo.